Bendito Abba Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, y gracias porque podemos tener esta libertad para poder estudiar tu santa palabra. En tus manos encomendamos esta hora y te pedimos que seas tú guardándonos, protegiéndonos, y que todo el que esté, Señor, escuchando estas palabras sea bendecido, sea edificado, porque ese es el propósito. Ayúdanos a entrar a tu emet, entrar a tu verdad, que nosotros podamos comprender desde el principio, fluyendo hasta el fin, las verdades que están en tu palabra. En el nombre de Yeshua, a ti nos encomendamos, y muchas gracias por tu misericordia. Amén. Muy bien, ahora sí, les estaba tratando de explicar cómo es necesario que la verdad vaya juntamente con santidad, y les iba a compartir un versículo, ¿verdad?, que no lo traigo ahorita en la enseñanza, que es bien importante, porque cuando nosotros hablamos de la verdad, nuestro Mesías en Juan capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1, veamos, dice algo muy importante, que veamos, dice en 1:14, y el verbo se hizo carne, es decir, Yeshua, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esto es tan importante. Él es la verdad, Él venía lleno de verdad. Cuando nosotros vemos cómo es que Él hacía las cosas, es algo bien especial, porque dice la palabra del Eterno que Él no decía nada que no hubiera escuchado a su Padre decirlo, ni hacía nada que no hubiera visto a su Padre hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que la verdad es algo muy importante, pero la verdad, sin estar santificado, sin estar apartado en el amor, la verdad que no va a ser de bendición. Nosotros necesitamos vivir en santificación, y que esto no se puede fingir, tiene que ser algo realmente de parte del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que quiere decir espíritu de santificación, ya habiendo obrado en nosotros. Entonces tenemos que estar en la verdad, tenemos que estar en el amor, y tenemos que estar apartados. Esto no se puede separar, es algo que nosotros tenemos que vivir, y que va a ser por la pura misericordia del Señor. Veamos, en 1 Timoteo 2:4 dice así, el cual, es decir, el Mesías Yeshua, desea que todos los hombres sean salvos, y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esto es tan importante, que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Cuando nosotros hablamos de un tema, nosotros tendemos que, tal vez no en las conversaciones, pero sí en la enseñanza, que tiene que estar en nuestra mente y bajar a nuestro corazón, ser lo más exhaustivos que se pueda. Y que esa verdad que nosotros estamos conociendo de ese tema, al conocerla ampliamente, podamos poner por obra lo que el Señor nos está ahora sí que revelando. Yo creo que tiene que ser de esa manera. Entre mejor nosotros conozcamos la verdad, nosotros mejor vamos a poder vivir esa verdad. Entonces, es necesario que en este sentido nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad de cada uno de los temas, para que no seamos como aquellos que dice la palabra, ¿verdad?, acerca de que mi pueblo perece por falta de conocimiento de la verdad, por falta de conocimiento de Él, por falta del conocimiento de su palabra, de su propósito. Es necesario que nosotros entremos al conocimiento de la verdad, así como lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, en nosotros ir conociendo la verdad en cada uno de los temas, vamos a ir entendiendo qué es lo que el Señor está ahora sí que demandando de nosotros. Y esto es bueno, esto es agradable, esto trae libertad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces vamos a entrar a estos temas, ¿verdad? Vamos a recordar así bien rapidito lo que es Emet, la verdad de la maldad. Y vimos algo muy especial cuando nosotros entramos al conocimiento de lo que es la maldad. En griego quiere decir estar sin ley. Y esto es tan importante, es bien tremendo. Me acuerdo que Eric nos estaba compartiendo el domingo acerca de que no le tengamos temor a la palabra ley, pero hemos estado tan
ahora sí que contaminados en cuanto a esa palabra ley, que dicen ley y a nosotros nos parece como algo malo, perverso, nos quieren esclavizar, etcétera, cuando en realidad es todo lo contrario cuando estamos hablando de la ley de la palabra. Vamos a ver, nada más para recordar, en Mateo 7:21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, ¿verdad? El énfasis es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice el Mesías. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, nosotros vemos que aún el profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros en sí mismo no tendría nada de malo. Pero tener estos dones, que es por obra del Espíritu, sin estar en la voluntad del Padre, ahora sí que sin hacer la voluntad del Padre, y créanme que sí puede ser de esa manera, ¿sí? La respuesta del Señor es esta: les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y esta iniquidad aquí es anomía. Nosotros en Libres para Servir aquí en Mexicali lo tenemos muy estudiado, esto de la anomía, porque es algo muy importante. ¿Cómo es que la palabra nos enseña que esta anomía, que se traduce como iniquidad, en diferentes versículos se pone como iniquidad o maldad? Anomía, infringir la ley, sin ley, no sujeto a la ley, malo, inicuo, transgresor de la ley. Entonces nos damos cuenta que la maldad tiene que ver con desobediencia a la palabra del Eterno. La iniquidad tiene que ver con desobediencia a la palabra del Eterno. Entonces, nosotros habíamos enlistado que anomía es en la Biblia maldad, iniquidad y infracción de la ley. Ya habíamos concluido, ¿verdad?, a través del versículo de 1 de Juan 3:4, que la maldad, la iniquidad, precisamente es el pecado. En 1 de Juan 3:4 nos dice: la infracción de la ley es pecado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. En estos mismos versículos dice, ¿verdad?, podemos llegar a esta conclusión: el pecado es la maldad, infringir la ley es pecado. Entonces, al hablar de iniquidad, hablar de maldad, tiene que ver con pecado, tiene que ver con apartarse de la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de Dios es la Torah. Y así es en un orden establecido por Dios mismo. De hecho, la misma Biblia, en el orden que está, nos muestra cómo es esto, cómo empieza con Génesis, Éxodo, ¿cómo se dice?, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿verdad?, que esos son los nombres griegos, ¿verdad?, hasta Apocalipsis. Vemos que el fundamento, lo primero, es la Torah. De ahí se basa toda la profecía y toda la palabra profética para exhortar al pueblo a volver a su Dios. El volver a la Torah era tener una buena relación con el Eterno, era estar en santidad. El separarse de la Torah, de la instrucción, de las leyes establecidas, era separarse de esa relación personal con el Eterno. Entonces aquí hay algo muy importante que aprendemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, nosotros sabemos que por medio del Mesías hemos sido salvos del pecado. El fruto del pecado es la muerte. Va a generar muerte el pecado. Y el Señor nos rescata por ese sacrificio en el madero, por sus obras, ahora sí que por sus méritos, es que somos salvos por gracia. Y nosotros ponemos nuestra confianza en esto, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que hemos sido salvados de la muerte del pecado, ¿verdad?, del fruto del pecado, que es la muerte, ¿verdad?, a través de sus obras, para que nosotros, ahora de sus méritos, perdón, para que nosotros andemos en buenas obras, es decir, ya no pecando. Fuimos salvos del pecado para ya no pecar, y la transgresión de la Torah es el pecado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Vamos a ver un tema ahora que tiene completa relación con esto. El que yo me aparte del pecado tiene que ver con santidad. El que yo me aparte de la anomía, de la iniquidad, de la maldad, es santificarme.
Y dice la palabra, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Ustedes que no hacen la ley, que no están en obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, ya ven, por una sola palabrita en griego podemos dar toda esta explicación y entender bien claramente qué es lo que está esperando el Señor de nosotros. En esto de la santidad es algo muy, muy importante en la palabra del Eterno. Si yo ya soy salvo, que espero, ¿verdad?, que todos los que estén escuchando pues sean ahora sí que salvos, que sean redimidos por la sangre del Cordero, ¿verdad?, de Yeshua nuestro Mesías, y que vengan a pertenecer a su reino. Ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad?, que sea así. Y para todo aquel que se diga, pues bueno, yo no soy salvo, hay que entrar a buscar, poner nuestros ojos en Yeshua, porque es el único que nos puede dar salvación, nos puede redimir del pecado. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya nosotros, creyendo en la provisión del Padre, que es en Yeshua, nosotros podemos, ¿verdad?, ir ahora sí que creciendo, madurando, y esto quiere decir santificándonos, para que cada vez nosotros podamos ahora sí que tener el anhelo de estar más cerca de nuestro Señor. Porque dice la palabra, y ahorita lo vamos a ver, sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos que en todo el orden del reino de Dios es un orden establecido con niveles de santificación. El lugar más alto en el reino del Señor tendría que ser ahora sí, y fíjense cómo se llama, ¿verdad?, lugar santísimo. Ahí está el Señor. Y nosotros, todo el pueblo del reino, hasta los que están en la periferia, anhelan estar en la presencia del Señor. Y la presencia del Señor, de una manera como una sombra, fue revelada en las Escrituras, en el templo, aún en el tabernáculo, ¿verdad?, que se llamaba tabernáculo del testimonio, que tenía, y era donde se juntaba todo el pueblo. Y allí dentro del lugar santísimo, estaba el arca del testimonio, ¿verdad?, que era donde estaba la alianza, y dentro de ella estaban las tablas de la ley, el maná, ¿verdad?, que es el mismo Señor, el mismo Mesías, y la vara que reverdeció, que representa la resurrección. Entonces nos damos cuenta que a nosotros nos toca creer en el sacrificio del Señor y su resurrección, comerlo a Él como Él dijo, porque Él es el pan de vida, y entender que estamos sujetos a santificación en obediencia a la palabra, ya siendo un pueblo santo, pero que estamos anhelando crecer en santificación. Bueno, ya espero se haya entendido. Vamos a la palabra. En Juan 17, 16 al 19, dice así: no son del mundo. Recordemos que esta oración es de nuestro Mesías al Padre, intercediendo por los discípulos. En el anhelo de nosotros, ¿verdad?, el propósito para nosotros es que seamos discípulos. Dice la palabra, ir a ser discípulos. Cuando nosotros vemos que podría haber dicho, ir y salvar a muchas almas para el Señor, pero el llamado es ir a ser discípulos. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que todos los que son salvos, que han sido salvados por la gracia del Señor, ¿verdad?, tienen que ir creciendo y haciéndose, ahora sí que, alumnos obedientes a su palabra. Entonces el propósito es por ahí. Vamos a ver, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él hablando de sus discípulos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces aquí hay algo tan importante, porque dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, santificados en verdad, que realmente estén separados. ¿De qué? Decían, santificados de qué, separados de qué, diferentes, porque aún la palabra en hebreo kadosh, que es santo, la palabra en hebreo tiene que ver con ser diferente. Aquí hay algo muy importante, porque la palabra del Señor nos está hablando de esta intercesión para que nosotros seamos
separados del mundo. El contexto es muy claro. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué es el anhelo del corazón del Padre, que a través de su palabra nosotros vivamos vidas diferentes, no como todos. Hay cosas muy claras y que la mayoría estamos de acuerdo, ¿verdad? En cuanto a qué es santificación. Y casi siempre hablamos de una vida, pues obviamente para aquel que aceptó a Yeshua el Mesías como su Salvador, pero que deje una vida de fornicación, una vida fuera de adulterio, una vida fuera de vicios, drogas, alcohol, etcétera. Que en su familia sea responsable, y eso es muy importante, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Entonces hablamos, bueno, pues que se exprese bien, o sea, que ahora ya no se exprese de la manera que antes, que verdaderamente esa persona esté expresando por su boca lo que hay en su corazón, y que no sea nuevamente estar hablando, pues ahora sí que con palabras que no suenan bien, que son malas palabras según lo entendemos, y que sea más adecuado el vocabulario de acuerdo a la palabra del Eterno, entre otras cosas. Sin embargo, esto no es todo. Esto no es todo. Cuando nosotros vemos lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la santificación, nos vemos que el anhelo del Padre es que nosotros seamos santificados, vamos a llamarlo más profundamente. Que nosotros tengamos un anhelo de ser verdaderamente apartados en toda nuestra manera de vivir. Que todo lo que nosotros hacemos sea de una manera diferente a como se hace al mundo. Desgraciadamente, ¿verdad? Muchas veces se trata de, ahora sí que imitar al mundo para no ser tan diferentes, para no ser rechazados, para que nosotros podamos encajar entre la sociedad con el mundo. Tenemos que salvarles, pero aquí hay algo muy importante. En realidad, la gente que está en el mundo y que está en el corazón del Eterno, que nadie se pierda, ¿verdad? Del mundo, por eso envió a su Hijo amado, ¿sí? Ellos salgan del mundo para santificarse. No que el pueblo del Señor, que es santo, se amolde al mundo para jalar gente del mundo. Ahora sí que esa ecuación no es bíblica. Y nosotros tenemos que ser muy pacientes para entender que ahora sí que con el testimonio que estamos dando en el poder del Espíritu, vengan más personas al conocimiento del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Nosotros tenemos que saber que el Dios de la Biblia, si hay una característica en Él que sobrepasa todas, yo creo que así es, ¿verdad? Precisamente es su santidad. Podría alguno pensar, no, lo más importante de Él es su amor. Bueno, eso es muy conveniente para nosotros. Y sí, efectivamente, yo creo que de las características principales en la palabra de Dios que habla de Él, ¿verdad? En conveniencia para nosotros, y no está mal decirlos, es precisamente que Él es un Dios de amor. Y esa es una verdad, que en su momento la vamos a ver. Pero yo creo que lo que más importa en todo lo que representa a Dios, ahora sí que en sus atributos, es su santidad. Tan santo es que nosotros no podemos tener relación con Él si su Hijo amado y completamente en santidad no derrama su sangre en ese madero. Era necesario que derramara su sangre para que nosotros, con el pecado que veníamos arrastrando, pudiéramos tener ahora sí que oportunidad de acercarnos a este Dios tan santo. Dice la palabra de Dios que había necesidad de derramar sangre porque la sangre representa la vida. Y dice la palabra de Dios que el pecado engendra muerte. Había que derramar la sangre, es decir, la vida de una víctima que fuera pura, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y nuestro pecado fuera borrado. El sacrificio por excelencia es Yeshua, nuestro Mesías, que al derramar su sangre y nosotros poner nuestra confianza en Él, somos comprados. Es decir, que nosotros somos redimidos para que nosotros seamos su pueblo santo, para que le pertenezcamos. Ahí demuestra su gran amor.
Pero ¿por qué tuvo que morir? Tuvo que morir porque Él es completamente santo. Y la paga del pecado, de nuestro pecado, ¿sí?, tuvo que ser la muerte de Él, para que nosotros no muriéramos. Fíjense qué tremendo es lo de la santidad. Veamos, vamos a ver. Dice la palabra del Eterno en Isaías, vamos a leerlo. Dice así: vi a Adonai sentado, Isaías 6, vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Fíjense qué tremendo, no podían verle, pero vamos a ver por qué. Con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían. 3, en el versículo 3, y alternándose clamaban: santo, 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 Yahweh Sebaot. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Yahweh de los ejércitos. Kadosh, 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 estaba diciendo en hebreo. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dije: ay de mí, muerto soy. ¿Por qué? Porque reconoció el profeta en esta visión, ¿verdad?, que nuestro Señor es completamente santo, y él sabía que venía no en completa santidad. Aún hablaba, fíjense lo que se habla, que venía de un pueblo de labios inmundos, que nosotros estamos como pueblo hablando cosas que no convienen, y nosotros perdemos esa santificación. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, y que esto es una gran lección. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de la abundancia de nuestro corazón debería de salir alabanza, debería salir edificación, debería de salir bendición, debería de salir verdad y no mentira, debería de salir todo esto en amor y misericordia. Y vemos, ¿verdad?, que en todo esto y más, nosotros aún estamos muy carentes. Que el Señor tenga misericordia. Pero vamos a enfocarnos en esto. Estamos hablando de que al ver al santo y sublime, a nuestro Señor todopoderoso, ¿verdad?, los ángeles hacen todo esto. Aquí se utilizan estas palabras. Vamos a ver. Cuando nosotros estamos hablando del griego, se dice de hagios. Esta palabra es sagrado, santísimo, santo, separado. Pero cuando hablamos en el hebreo es sagrado, santo, santuario aún, consagrado, dedicado, puro y consagrado. La comprensión tradicional de separado es solo un significado derivado y no el principal. Y sigo leyendo. Vamos a ver. La palabra Kadosh en hebreo significa aún el ser diferente. Así lo dice. Significa específicamente apartado, separado, distinto, especial, reservado, distinguido, puro, diferente. Fíjense qué tremendo, porque es bien profundo. Cuando estamos hablando de ver estos ángeles, que ellos estaban viendo la presencia del Todopoderoso, ellos decían: Kadosh, Kadosh, tú eres diferente, eres muy diferente, eres verdaderamente distinto a nosotros. Tú eres perfecto y puro, limpio, nosotros no. Tenemos contaminación, tenemos pecado, somos defectuosos, no somos perfectos. Entonces, qué tremendo que nuestra imperfección por la caída, ¿verdad?, por la desobediencia, al haber caído en el pecado, nos ha apartado de un Dios que es completamente puro, pero también con un gran amor y misericordia, que por eso envía lo que se requería para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él nuevamente. ¿Quién es? Pues a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces, veamos, en Apocalipsis 4:8, cuando habla de la santidad pero de Yeshua, nuestro Mesías. Fíjense, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, que representa esto completa y total sabiduría. Tenían una revelación grandísima, ¿verdad? Todo el conocimiento. Y no cesaban día y noche de decir. Fíjense,
Qué curioso, porque está hablando de que estaban llenos de ojos, quiere decir que todo está revelado, y al ver al grande, al sublime, al único Dios todopoderoso, lo que ellos pueden expresar es: santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y todos podemos decir a esto: amén. Que venga, y que venga ya, porque las cosas no están muy buenas, ¿verdad? Están pasando muchas cosas tremendas, ¿verdad? Y deseamos que el Señor venga a poner orden. Apocalipsis 3:7 dice así: escribe el ángel de la iglesia a Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Aquí en este versículo llama mucho la atención que otra vez, como en la introducción de esta enseñanza les estaba tratando de explicar, cómo es que la santidad va relacionada con la verdad. La santidad va relacionada con la verdad. La verdad está relacionada con la santidad. El Señor es verdad. El Señor es el santo, es el sublime. Entonces aquí hay algo muy especial, porque es algo que Él está pidiendo de nosotros. Que entremos en su verdad, que estemos en verdad, porque su verdad nos va a traer libertad. Esto es muy importante. Y nosotros, así como nuestro Elohim, nuestro Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Todo lo que le pertenece a Él es santo, completamente todo. Nosotros nos llama mucho la atención cuando vemos todos los utensilios que se utilizaban en la casa del Señor, la santa casa del Señor. Su pueblo es santo, su palabra es santo, mandó a su santo Hijo, ¿verdad? Es la santa Torá, ¿verdad? Hablamos del lugar santísimo, de todos los instrumentos y todos los artefactos y mobiliario que era santificado. De hecho, se tenía que santificar para poderse utilizar. Todas las cosas del Señor son santas. Se habla de sus santos profetas, se habla de sus siervos que también vivían en santidad. Entonces nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con Él, lo que le pertenece, está separado. Está ahora sí que en una condición diferente, porque todo lo que está en el mundo ha sido corrompido por el pecado, pero lo que le pertenece ha sido santificado por la obra poderosa de nuestro Mesías Yeshua. Aleluya. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, ¿ok? Entonces, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén y aleluya. Vamos a ver, en Levítico 11:44 me llama mucho la atención, que no vamos a entrar al tema ahorita de lleno, pero vean, dice 11:44 de Levítico: porque yo soy Yahweh su Dios, ustedes por tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Esta es la verdad del pueblo del Eterno. Esta es, ahora sí que la encomienda de parte del Señor. Cuando estamos hablando de esto, está relacionado directamente con verdad y está relacionado directamente con su palabra. No se puede separar. Si yo quiero vivir en santificación, yo tengo que vivir en la verdad de su palabra, obedeciéndola. Así es. Entonces veamos, yo soy santo, así que no os contaminéis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que los hice subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sed por tanto santos, porque yo soy santo. Aquí en este versículo, que es el que utiliza Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro, hablando de la santificación también, está hablando específicamente, esto es la palabra de Dios, yo no lo inventé, por favor no me apedreen, ¿sí? Está hablando específicamente de alimentación. Alimentación. Ustedes por tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No van a comer cosas impuras, es lo que estaba diciendo en el contexto. Ustedes léanlo, Levítico 11. ¿Sí? Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que bulle sobre la tierra.
para hacer separación entre lo impuro y lo limpio. Cuando nosotros estamos hablando de un pueblo que es santificado, se es santificado para que permanezca en limpieza. Y la limpieza tiene que ver que en todo lo que diga la Biblia. Ahorita lo vamos a ver más ampliamente. El tema de la alimentación lo vamos a ver en un capítulo especial que va a ser Emet, la alimentación, ¿sí? O Emet, la comida, ¿ok? Pero ahorita nada más para ir a nosotros entendiendo lo que es la verdad en la alimentación y en este caso la verdad en la santificación, ¿verdad? En todo lo que es. Cuando ya lo dije en este momento, hace un momento, que cuando hablamos de santificación hablamos de dejar de fornicar, hablamos de dejar drogas, alcohol, adulterios, robos, pues, asesinatos, ¿verdad? Podríamos estar de acuerdo en dejar de codiciar, de ser chismosos, dar falsos testimonios, idolatría, etcétera, ¿sí? Pero es aún más lo que nos está pidiendo el Eterno, para que nosotros seamos verdaderamente santos según la Biblia, no según lo que nuestras opiniones o hasta donde nosotros pensemos que es suficiente, sino hasta donde diga el Padre Celestial, ¿verdad? Que santificado es su nombre. Amén. Muy bien. Dice así: para hacer separación de entre lo impuro y lo limpio, entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. Y ahí está la enseñanza. Aquí viene, ¿verdad? Nada más se los dejo aquí de tarea, no vamos a entrar. ¿Qué es eso de los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer? Hay que entenderlo, ¿verdad? Porque no todo, ¿verdad? Lo que tiene vida es alimento, según la Biblia. Y esto es muy importante, ¿ok? No todo lo que tiene vida es alimento. Podríamos decir, alguien decía, no, pues que sí lo es. Pues depende para quién. Nos contaba nuestro pastor, ¿verdad? Que cuando ha ido a Vietnam y otros hermanos, que ahí tienen colgados perritos, ¿verdad? Y que los venden. Sí, yo creo que si nosotros vendemos carne de perro aquí, pues yo creo que nos mandan a salubridad o nos echan a la cárcel, nos multan o cualquier cosa, ¿verdad? Ahí es una cuestión cultural. Sin embargo, cuando nosotros hablamos que somos el pueblo del Señor porque fuimos comprados con la sangre del Mesías, nosotros entramos, y por favor que se entienda, no me malentiendan, ¿sí? Nosotros entramos a la cultura bíblica y empezamos a entender, entre comillas, lo estoy diciendo bien grande, de acuerdo al propósito del Eterno, ¿sí? Me van a citar muchísimos versículos, ¿verdad? Que todos tienen su respuesta lógica, sensata y en verdad, ¿ok? Pero ahorita no vamos a hablar de alimentación, ahí se los dejo nada más. Estamos hablando de santificación. Aquí, en esta frase, se santificarán y serán santos porque yo soy santo, se refiere a alimentación, Levítico capítulo 11, y lo refiere Primera de Pedro. Vamos a ver. Y dice en Éxodo 22:31, y me seréis hombres santos. Otra vez, yo no lo inventé. Y no comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. Ahora que ni siquiera se desperdicie, ¿verdad? Hablando de perros, pues como todo, alguien piensa que todo se come, todo lo que tiene vida se puede comer, ¿verdad? Entonces fíjense cómo cuando nosotros vemos a un perrito pues que fue atropellado por un carro, podríamos pensar, ay, qué rico, ¿verdad? Porque todo lo que tiene vida se puede comer. Pues claro que no. Al igual, todo lo que dice la palabra que es alimento, eso es alimento. Y lo que dice la palabra de Dios que no es alimento, eso no es alimento. Pero en fin, vamos a seguir adelante. En otra versión lo dice, tienes que ser un pueblo especialmente apartado, santo. Por lo tanto, no comerás ninguna carne desgarrada por animales salvajes en el campo, más bien la echarás a los perros. ¿Ok? Esto tiene que ver con una enseñanza en cuanto a la santificación en relación con la comida. ¿Ok? Entonces vamos a seguir adelante. Aquí tengo una nota, ¿no? Porque sí, efectivamente, el pecado, fíjense qué tremendo. En el principio, el pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida.
Fíjense qué impresión es esto, ¿eh? El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. De todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol del conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense qué tremendo es esto de la santificación y la comida. Lo vamos a ver en otro tema, en otra ocasión. Segunda de Corintios 6:16 dice así: ¿y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Señor, como Él es santo completamente, Él está esperando que nosotros vivamos separados. La verdad de la santificación es que nosotros como pueblo ahora sí que somos receptores de Él y tenemos que vivir apartados. Tenemos que vivir apartados. Los demás van a poder hacer cosas, nosotros no. Los demás pueden alimentarse como bien les parezca, nosotros no. Los demás pueden cantar y tocarle música a quien sea, nosotros no. Los demás pueden estar teniendo relaciones extrañas a la palabra, reprobadas por la palabra. Nosotros no podemos hacerlo porque somos su pueblo. Entonces, a nosotros ser salvos por la gracia a través de la obra de Yeshua nuestro Mesías, es decir, Jesucristo, nosotros somos apartados para vivir según el nivel, según el estándar que la palabra del Señor nos enseña. Ese es el estándar, la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos en un nivel no adecuado, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, hay algo muy importante aquí: o no somos pueblo, o estamos a punto de ser disciplinados por el Señor del pueblo, por el Rey del pueblo. Amén. Entonces tengamos mucho, ahora sí que ser sensatos en este asunto. Vamos a ver, en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo habla de algo muy especial. Dice así en el capítulo 4: porque esta es la voluntad de Dios. Fíjense qué tremendo es esto, porque cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, ahorita acabamos de leer unos versículos, ¿verdad? Porque aquellos que le decían: Señor, Señor, no hicimos tantas cosas en tu nombre, y les dice: apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque ustedes no tienen ley, son rebeldes, no quieren someterse a la ley del Padre. Los versículos anteriores hablan acerca de la voluntad del Padre, y esto es tan importante. Dice: porque esta es la voluntad de Dios. Está hablando Pablo, ¿sí? La voluntad de Dios está establecida aún yo creo que es la oración más famosa en toda la tierra, la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea apartado tu nombre, ¿sí? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Nuestro Mesías enseñándonos a cómo tenemos que orar. Entender que el Señor, su nombre, es decir, Él mismo es santo, y que tenemos que pedir para que su voluntad se haga. Y dice: porque esta es la voluntad de Elohim, de Dios. Veamos, su santificación, y que se aparten de toda fornicación. Así como es santificarse en cuanto a los alimentos, aquí también nos dice en cuanto a la fornicación. No podemos participar de fornicación, tenemos que ser un pueblo apartado. En el 4 dice: que cada uno de ustedes sepa conservar su propio vaso en santidad y con honra. Y dice en el 7, porque no los llamó Dios a inmundicia, sino a santidad. El llamado de nosotros es a ser apartados. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Yo creo que con eso debería de quedar claro en cuanto a la verdad de la santificación. Amén. Y acuérdense, dice la intercesión del Hijo de nuestro Salvador amado, ¿verdad? Santifícalos, Padre eterno, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Veamos, vamos a continuar. En 1 de Pedro dice así: como hijos obedientes,
no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¡Qué tremendas palabras! ¿Se acuerdan que hablamos del conocimiento? El pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice, no te conformes a los deseos que tenías cuando estabas en ignorancia. Ahora ya tienes conocimiento. Ahora ya estás en la verdad. Ahora tienes que ser santificado. 15. Sino que así como aquel que los llamó es santo, hemos sido llamados, ¿verdad? Y hemos sido comprados por la sangre del Santísimo, de nuestro Mesías, ¿verdad? Así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. Y yo quisiera que todos repitiéramos estas palabras: en toda su manera de vivir. Toda su manera de vivir. En toda la manera que tenemos de vivir, tenemos que ser santos. Santos en cómo hablamos, santos en cómo nos comportamos. Y esto es muy importante, lo que voy a decir ahora. Santos en nuestra manera de pensar. Por eso la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 12, cuando se le pregunta al Mesías acerca del mandamiento más grande, dice: amarás a Yahweh, o escucha Israel, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, nosotros debemos ser santos de nuestra manera de pensar. No crean que yo estoy tratando de presumir o hacer algo, estar yo en mi persona, estar queriendo proyectar algo que no soy. Yo necesito ser santificado en mi manera de pensar. Yo necesito ser santificado en mi manera de expresarme. Aún yo necesito santificar mi lenguaje corporal, porque hay veces que reflejo cosas que no quisiera, pero también yo necesito ser santificado en mi corazón. Yo necesito ser santificado en tantas cosas, ser apartado, separado en mis emociones, ¿sí? Yo necesito ser santificado por la obediencia a la santa palabra del Eterno. Dice la palabra que seamos santificados en todo: nuestra manera de vestir, de hablar, de comer, de movernos, de expresarnos. Ser santificados en la manera en cómo nos conducimos en la congregación de los santos, en la congregación del Dios vivo. Ser santificados en la manera de expresarnos, ahora sí que de tener opiniones. Ser santificados en todo. Y aquí es todo. Yo no puedo seguir las corrientes del mundo. El que ama al mundo no conoce el amor del Padre realmente. No está en el amor de Dios. Yo necesito entender que estoy apartado del mundo y que tengo que ser luz para el mundo. No ser semejante al mundo, sino ser apartado del mundo para poder ser luz del mundo. Fíjense qué tremendo, porque ahí en esta analogía es algo bien claro. Si tú eres luz, ¿sí?, no puedes estar en las tinieblas, o sea, no vas a ser tiniebla. Si las tinieblas representan al mundo y la luz representa al pueblo de Israel, es importante entender que si yo entro al mundo, las tinieblas se disipan. Pero si yo entro al mundo y me asemejo al mundo en sus prácticas y en sus pensamientos, quiere decir que yo no estoy siendo luz. Y es un tiempo para reflexionar. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante. Vamos a ver. Sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor, con reverencia durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos, es decir, rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. Aleluya. Fíjense qué importancia tiene esto. Qué profundidad el hablar de ser santos, porque yo fui comprado para ser apartado con la sangre del Mesías, que es más valiosa que oro, que plata, que cualquier cosa.
Yo fui comprado con su sangre. Mi confianza está puesta en Él con propósito de ser santificado, dar frutos de santificación. En todas nuestras vidas tenemos que ser apartados. En nuestras familias, somos familias que debemos de tener, ahora sí que, una manera diferente, obviamente en bondad, en cosa correcta, en nuestras familias, santificados en nuestra relación con nuestras esposas, santificados en nuestra relación con nuestros hijos, santificados en nuestra relación con ahora sí, con los demás familiares, con nuestros amigos, en la manera en cómo nos conducimos cada uno entre nosotros, tiene que ser en santidad. La verdad de la santidad, esa es. No podemos seguir viviendo de la misma forma. Vamos a ver, vamos a leerlo en otra versión, ¿verdad? Que es la Kadosh. 1 de Pedro 1, 14. Como personas que obedecen a Yahweh, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenían cuando todavía eran ignorantes. Por el contrario, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Puesto que el Tanaj, es decir, la palabra de Dios dice, ustedes tienen que ser Kadoshim, santos, porque yo soy Kadosh, santo. Qué tremendo. Sigamos adelante. Te voy a dar más versículos para que tengas toda la información, por lo menos lo que nos alcance en este tiempo, ¿verdad? Entonces, en 1 de Pedro 1, 14 al 20 dice, aquel que los llamó es santo. Sean ustedes santos en toda su manera de vivir, en toda su conducta, conversaciones, completamente en todo lo que hagan, etc. Sean santos porque yo soy santo. Repite, ¿verdad? Entonces, qué tremendo que la palabra nos está dando claramente cuál es la expectativa, cuál es la esperanza, qué es lo que el Señor está, ahora sí que planeó para que nosotros como su pueblo, cómo es que nosotros debemos andar, cuál es la voluntad de Él, que seamos santificados. Eso es lo que dice la palabra. Sigamos. En Levítico 19:2 dice así, habla con la congregación completa de los hijos de Israel, dile a ellos, ustedes pueblo serán Kadoshim, serán santos, porque yo Yahweh soy santo. Cada uno de ustedes reverenciará, honrará a su padre y a su madre, y ustedes guardarán mi Shabbatot, es decir, mis reposos. Yo soy Yahweh su Elohim. No se vuelvan a ídolos y no fundan dioses de metal para ustedes. Yo soy Yahweh su Elohim. Entonces aquí toca 3 puntos, ¿verdad? Varias cosas que nos están hablando acerca de cómo es que el pueblo tiene que ser consagrado, separado, santificado, ¿sí? Y tiene que ver con la honra a los padres. Allá en el mundo no se le da honra a los padres, se les falta el respeto. En el pueblo de Israel es normativo, es mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Allá en el mundo no se guardan los días de reposo, pero en el pueblo de Israel, porque somos santos, tenemos que guardar los reposos. Dice también, allá en el mundo pueden tener ídolos. En el pueblo de Israel no hay ídolos porque están santificados. Entonces nos damos cuenta que la santificación, que ya lo se mencionó, es más que fornicación, adulterio, drogas, borrachera, mentiras y robo. Tiene que ver con mucho más, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con honra a los padres, tiene que ver con no tener otros dioses, tiene que ver con respetar sus días santos, sus reposos. La santificación que habla la palabra es claramente un pueblo que vive para obediencia a la palabra de su rey. Esa es la santificación, porque la misma palabra te separa, te separa. Amén. Levítico 20 del 7 al 8. Fíjense cómo lo dice aquí. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yahweh tu Dios. Y guardad mis estatutos y ponlos por obra. Yo soy Yahweh que los santifico. Entonces nos damos cuenta que la palabra del Eterno, sus estatutos, nos santifican, nos separan,
nos hacen diferente. Desde el momento que tú estás, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mal testimonio, de la mentira, en el pueblo de Dios no se puede dar mal testimonio, no se chismea, ni tampoco, ¿verdad?, se echan mentiras, no das falso testimonio. ¿Por qué? Porque eres un pueblo santo. Vamos a leer esto otra vez, Levítico 27. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yahweh tu Dios, y guardad mis estatutos y ponlos por obra. Yo soy Yahweh que los santifico. Y aquí es donde entra la palabra. ¿Cuáles estatutos? ¿Cuáles mandamientos tengo que guardar? Porque si los mandamientos me santifican, y aquí hay algo muy importante, pongan mucha atención, por favor. Los mandamientos no me redimen, no me salvan. Los mandamientos, si yo los pongo por obra, no voy a ser salvo por ellos, ¿sí? Pero cuando yo ya soy salvo y estoy dentro de un pueblo santo comprado con la santa sangre de nuestro santo Mesías, entonces, porque soy pueblo, es decir, porque soy santo, yo necesito guardar las leyes del reino que me santifican. Amén. Espero se haya comprendido. La palabra es muy clara. Ok, sigamos adelante. Vamos a seguir adelante con esto. Esto se repitió. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yahweh tu Dios, y guarda mis estatutos y ponlos por obra. Yo soy Yahweh que los santifico. Ahora sí vamos al 20:26. Más bien ustedes, pueblos, serán Kadoshim. Es la versión Kadosh. Fíjense, es la versión santa. Más bien ustedes, pueblos, serán Kadoshim, serán santos para mí, porque yo, Yahweh, soy Kadosh, soy santo. Yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Porque yo soy, dice el Señor, yo soy un Dios santo, ustedes serán santos. Muy bien, vamos a continuar. Ahí lo dicen otra vez en el 26. Sean ustedes santos, porque yo, Yahweh, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. El contexto, fíjense lo que dice. Guarden, por tanto, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Cúmplalos, a fin de que no los vomite. Además, no anden en las costumbres de las naciones, es decir, del mundo, que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas. Yo los aborrecí. Yo soy Yahweh su Dios, que los he apartado de los pueblos. Apartar tiene que ver con ser Kadosh, con ser santo. 25. Ustedes harán una distinción entre el animal limpio y el inmundo, los cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Sean ustedes santos, porque yo, Yahweh, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean mismos. Si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. El contexto de ser santo, porque Él es santo, es este. De hecho, es más amplio. Habría que leer todo el capítulo. Pero vayamos entendiendo cuál es la voluntad del Padre para nosotros. Es nuestra santificación. Y tenemos que entender la verdad de la santificación. Tenemos que entender, comprender, tener toda la información bíblica acerca de la verdad, Emet, de ser Kadosh. La verdad de ser santo. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Veamos. En Ezequiel 44:23 dice así: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Fíjense qué palabras tan tremendas. Y son palabras proféticas. Son cosas que han de venir. Es Ezequiel 44. Viene la restauración del pueblo de Israel. Estamos nosotros en este mover del Espíritu y se están restaurando todas las cosas porque el Señor ya está más cerca. Entonces nosotros tenemos que seguir caminando, haciendo la obra que se nos está pidiendo, pero viviendo en completa santificación. Esto es muy importante. Esta es la voluntad del Padre. Nosotros no podríamos ni siquiera estar hablando de esto si no fuera por la obra de Yeshua el Mesías. Nosotros estamos, ahora sí que entramos a la jugada
entramos a en este plan del Dios eterno porque hemos creído en Yeshua, nuestro Mesías, el Hijo amado, nuestro Cristo. Entonces esto es muy importante. Y el pueblo tiene que ser enseñado. El pueblo tiene que ser enseñado. Hermano, tenemos que ser enseñados a diferenciar entre lo santo y lo profano. Más que nunca en este tiempo. Más que nunca en este tiempo. Que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Verdad? A lo profano se le llama normal y se le llama es correcto, no pasa nada. ¿Verdad? Pero la palabra del Señor habla claramente acerca de qué es inmundo, qué es profano, qué es malo, qué es pecado y qué es santo, qué es bueno, qué es agradable delante de Él. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios establece. Estaría peleando con el mismo Dios Todopoderoso. Mejor yo me quiero armonizar con su voluntad. Cuando nosotros leemos la verdad de la palabra del Eterno, su verdad tiene que ser mi verdad. Su voluntad tiene que ser mi voluntad. Sus deseos, yo los abrazo como deseos míos. Yo tengo que caminar de acuerdo a mi Rey, a mi Salvador, a mi Dios Elohim. Yo necesito entender que su verdad tiene que ser mi verdad. Y que si Él es santo, yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Y yo le pido al Eterno por ti y por mí, para que Dios en su misericordia, en el poder de su Espíritu de santificación, nos lleve a toda verdad, que nos lleve a santificación. Necesitamos su ayuda y necesitamos humillarnos delante de Él, para que esto sea verdaderamente una realidad, una verdad de vida en nosotros. Amén. Y hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hermano, si tienes alguna duda, ponte a investigar el contexto de Ezequiel 44. Ponte a investigar acerca de qué se refiere todo esto. Y vamos viendo cómo es que proféticamente en la palabra del Señor nos habla de estas cosas para que sean una realidad en el milenio. Que nosotros seamos santificados en obediencia completa a su palabra, porque su Torah va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ya no vamos a estar discutiendo que si esto no, que esto sí, porque su Torah, su palabra, su verdad, su propósito va a estar en mi mente y va a estar completamente en mi corazón. Alabado sea el Señor. Vamos a ver. En Ezequiel nos quedan muy poquitos minutos. Voy a irme más adelante. Les dejo de tarea, ¿verdad? Ezequiel 20, 25 al 20. Son 15 versículos. Y vamos a continuar con otro para poder avanzar en esto. En estos versículos. Veamos a ver qué dice Romanos. Romanos 6:20. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto dábamos antes? Porque el fin de ellas es muerte, ¿verdad? Estábamos en pecado y el fruto del pecado es muerte, engendra muerte. Pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Aleluya. 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua nuestro Señor, o Señor nuestro. Pero está bien claro, hermanos, fuimos salvos a través de la obra grandiosísima de amor y misericordia de nuestro Padre a través de Yeshua nuestro Mesías, su Hijo amado, para que demos fruto para santificación. Hay propósito en la salvación, no nada más, ya la libré, fue libre del infierno, ya no me voy a quemar, no sé qué tengas, ¿verdad?, de información tú acerca de esto, pero mucha gente lo cree así y ya dicen, ya está. No, hay un fruto que hay que dar y tiene que ver con un fruto de santificación.
Antes era un fruto de muerte, un fruto que nos avergüenza. Ahora es un fruto para santificación, un fruto que va a ser de honra y agradable delante del Padre. Aleluya, qué bueno que sea así. Sigamos adelante. Efesios 5:25, y este versículo me encanta, ¿verdad? Ya son de los últimos que vamos a ver. Así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Padre Santo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Le dice Yeshua, Jesucristo le está diciendo a nuestro Padre Celestial. Yeshua el Mesías diciéndole al Padre Celestial, santifícalos en tu verdad. Y Pablo, ¿qué dice? Vino el Señor para comprarnos con su sangre, para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación de santos, una quejilá gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Santa y sin mancha, gloria al Eterno. Vamos a ver otro versículo. Hebreos 12. Porque ellos en verdad nos castigaban por pocos días. Versículo 10. Nuestros padres, ¿verdad? Según les parecía, pero decir nuestro Señor, con mira a lo que nos conviene para que participemos de su santidad. La disciplina de nosotros, meternos a obediencia, a someternos a Él, para que nosotros podamos participar de la santidad de nuestro Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde, dice la palabra, da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Entonces, ¿qué habla? De ser ejercitados, de practicarse. Por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas. Dice la palabra de Dios que en camino de santidad debemos andar, en sendas de santidad, y que por torpe que seamos, no vamos a ser desviados. Para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sean sanados. Seguid la paz con todos, Hebreos 12:14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la verdad de la santidad, eso es. Y la verdad de los santos es esta. Revelaciones 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Abba celestial, y la fe de Yeshua. Hermanos, la palabra es muy clara. Los santos guardan la verdad, la palabra del Padre, y están en la fe de Yeshua el Mesías. Necesitamos abrazar las dos cosas, porque no hay nadie que sea salvo sino por los méritos de Yeshua el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Pero tanto es verdad eso, como que hemos sido salvos para que estemos en la voluntad del Padre, en la palabra del Padre. Santifícalos en tu verdad, le dice a los discípulos, al Padre de los discípulos, ¿verdad? Acerca de los discípulos. Santifícalos a los discípulos en tu verdad, Padre Santo. Tu palabra es la verdad. Tu Torah es la verdad. Tu Torah es la verdad. Necesitamos entrar al mandamiento, entenderlo, no tenerle temor, comprender que el mandamiento es para santificación, para protección, para hacer diferencia en el pueblo, ¿verdad? Entre el pueblo y el mundo. La palabra nos santifica. Si nuestro Mesías era santo completamente, era porque estaba completamente escuchando la palabra del Padre, santificado en completa perfección, porque obedecía la palabra del Padre.
Que el Señor nos ayude y que sea verdaderamente iluminado nuestras vidas con este tema. Estamos en Emet, estamos en la verdad y la palabra es la verdad. Estamos necesitando completamente que la verdad en la santidad sea revelada en nosotros. Esto, estar en la verdad y en la santidad, es lo que nos va a poder, ahora sí que, abrir el entendimiento acerca de todo lo que la palabra del Señor nos muestra. Vamos a entrar a temas específicos. Esto es el fundamento de la verdad. Pero vamos a entrar a la verdad en la alimentación. ¿Sí? Vamos a entrar en la verdad del día santo. Vamos a entrar en la verdad del día domingo. Vamos a entrar en la verdad de los festejos paganos. Vamos a entrar en la verdad de los festejos santos. Vamos a entrar en la verdad del nombre del Eterno, en la verdad del nombre del Mesías, en la verdad de todo lo que dice la palabra del Señor, en la verdad del judaísmo. Vamos a entrar en la verdad del cristianismo. Vamos a entrar en la verdad de la palabra del Eterno. Con el favor del Eterno, y si Él nos presta vida, así lo vamos a ir haciendo. Y en cada tema vamos a ir a profundidad, desde el principio, fluyendo hasta el fin, para que la verdad que vayamos descubriendo te haga libre. Amén. Que el Eterno te bendiga. Yo con esto me despido y le pido al Señor, yo me voy a despedir en oración por el Señor. Bendito Abba Celestial, tú eres el Dios Santo, Padre Santo, santificado sea tu nombre, bendito eres por siempre. En el nombre de Yeshua nuestro Mesías, te pido que tú nos ayudes a poder entrar en toda tu verdad, porque queremos ser libres en cada uno de los temas, queremos ser libres en cada área de nuestras vidas, santificados en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Santo Mesías, te lo pedimos. Te doy gracias, porque tu palabra nos revela que Él vino lleno de gracia y de verdad. Que nosotros también, en su gracia, podamos comprender toda la verdad y el entender que somos apartados del mundo para gloria, honra y honor tuyo. En el nombre de Yeshua, hermanos, todos decimos amén. Que así sea. Nos vemos, ¿verdad? Este próximo sábado en las enseñanzas del Shabbat, y que todo sea para honra y honor del Señor. Pon tus comentarios. Si tienes dudas, también ahí puedes ponerlas, puedes escribirlas y te vamos a contestar en la brevedad posible. Que el Señor te bendiga grandemente. Yo te mando un abrazo y que el Eterno nos ayude a poder permanecer en verdad, en su santidad. Amén.